Bueno, mi nombre es Freddy Andrés Iraquive, artísticamente conocido como Yaga Flow. De realidad, que eso es rap y cultura hip hop. Hoy te miento con amarillismo auditivo que tu mente destruirá. Bueno, pues esto es una dicotomía bastante increíble que inclusive lo hemos hablado con integrantes de agrupaciones legendarias, que me reservo el nombre de ellos acá porque no se autorizaban los nombres, pero gente que es de un peso nacional muy grande, y ellos me dicen que ya tenían referencia de que en Egipto ya había raperos, o gente que hacía rap. Porque hay una historia que se dice que en base a unas agrupaciones colombianas empezó todo el mundo. Y los de Egipto, pues fue que colegas que viajaron a los Estados Unidos. Yo tenía muchos amigos que viajaban a los Estados Unidos en esa época porque era una moda. Unos viajaron pues a lavar platos, otros viajaron porque pudieron ahorrar algo de turismo y hacer eso que llaman turismo mochilero, y otros pues se fueron evidentemente a hacer otros temas ya diferentes. Cuando ellos regresaban con sus maletas, pues evidentemente uno se reunía con los manes y ya ellos estaban en otra película. O sea, cuando uno estaba acá escuchando Pastor López, 50 de Joselito, Quiero cultivar un amor porque me he quedado solo, de todos esos vallenatos así profundos, estos manes venían con una estética re diferente, unos tenis, una gorra, unas mallas. Cuando yo escuché por primera vez el sonido del rap, yo dije, wow, ¿ese sonido qué es? Entonces, pero yo escuché primero fue el breakdance, ¿no? Porque digamos acá en Bogotá, quien te diga que comenzamos cantando rap, no, lo primero que escuchamos la música fue el tema del breakdance. Y en ese tema del breakdance, pues evidentemente nos iban mostrando películas importantes como Wild Style, como Beast Street, como Breaking, que fueron películas que inclusive se presentaron ahí donde queda el Cine Colombia, ahorita la 24, que era el Embajador. Ahí cuando era el Embajador también era un lugar donde llegaban los breakers de Bogotá a bailar, ahí también bailamos. Y ahí fue como un contacto con la cultura, pero como te digo, fue porque los colegas la traían, ¿sí? Me decían, miren, escuché este disco, escuché ese cassette. Entonces uno veía, por ejemplo, la película de Breaking, y ya que los elementos del graffiti, del breakdance, el DJ, todo el hip hop como era en el Bronx, ¿no? Y uno decía, uy, pues no es que se parezca a Egipto, pero digamos que las problemáticas de desigualdad, de ausencia de Estado, de violencia, entonces era un reflejo que también era una oportunidad también, porque muchos de esos raperos se volvieron también pandilleros y perdieron su vida en la vuelta. Entonces también fue una opción, así fue que lo conocí en el año exactamente, porque cuando hicieron el último libro de hip hop de Bogotá, por eso vinieron a la Candelaria a hablar conmigo, que es un libro así que salió en la última exposición del Museo Nacional de Hip Hop Nación, que era amarillo, que es la historia del hip hop en Bogotá, y un documental que que está en YouTube, que se llama Rebeldes en Tránsito, y ahí escogieron como los pioneros, ¿no? La palabra pionero acá en Bogotá somos como los primeros raperos de Bogotá que empezamos a hacer la vuelta, cuando no había moda, cuando no había festival Popal Party, cuando no había, todo era un pasatiempo, un hobby, cuando se hacía el graffiti, que de hecho acá históricamente solamente en Egipto todavía existe el mural de graffiti histórico, ahí donde quedaba el Santo Domingo Sabio, que era un jardín antiguo, y los murales de la Concordia, que era el antiguo colegio que había, donde queda el colegio integrado La Candelaria ahora, que eran grafitis alrededor. Eso era una galería histórica aquí bogotano, pero en esa época era cuando no había ni perspectiva de colores, ni manejo de implementos, ni manejo de boquillas, nada de eso. Estamos hablando de antes de todas estas mesitas de graffiti que están apoderando de la historia de Bogotá, y pues nosotros éramos digamos, el graffiti llegó a Bogotá por el hip hop. Los que dicen que no, pues tienen que controvertir, pero nosotros tenemos las evidencias que que hacíamos hip hop, fuimos los que hicimos los murales así empíricos con pintura, pincel,
porque no habían artistas todavía en esa época en Bogotá así como duros, parce, como grafiteros como en día que la grafite en Bogotá tú lo ves inclusive acá, sí, en todo lado, no. Entonces esa época fue muy linda porque fue en el año 1989, que fue los últimos años de los 80, que yo soy rapero de los 80, pues de la última generación, pero imagínate, la mayoría vienen del 90 en adelante. Entonces desde ahí comencé como la carrera, en contacto con el hip hop y toda la vuelta. Yo soy un tipo afortunado, bro, porque dentro de ese trabajo que hicimos en el barrio, hicimos un tema que se llamó Egipto Barrio con Ilusión. Y Egipto Barrio con Ilusión, al punto de que hace poco trascendió, hace unos años atrás trascendió hasta el punto de trabajar con el IPRON y todo, pero en esa época era porque se estaban matando a los muchachos en una guerra absurda por territorio y por todo lo que ese territorio conlleva, ¿no? Las economías lícitas y el producto del ego y el sentir el poder de un arma de fuego. Entonces, el tema, digamos que lastimosamente tuvimos que verlo como artista y muchos coleguitas que bailaron break, que cantaron con nosotros, están afuera del país, o están inválidos, o están en un panteón, o están presos porque realmente muy pocos los que decidimos hacer hip hop ya como estilo de vida, ¿no? Como un cambio de vida. Entonces ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de que era la opción que teníamos, porque en el barrio Egipto era o ser obrero, o ser pandillero, o ser artista, o ser lustrabotas, o eran como los oficios porque Egipto es un barrio obrero por un 100%. Entonces, pues digamos que evidentemente pues sí fue como el primer contacto de saber que era como una oportunidad, como te decía yo, en la vida. Y que aparte de ello pues también pues fue una manera, digamos, de entender que fuimos afortunados porque las pandillas de esa época nos permitieron hacer un tour exactamente poniendo sonido y colocando arte hip hop donde no sonaba porque se paraban, eran ellos guayados a esperar, a planear cómo caían al otro barrio. Entonces empezamos a llegar con esas tomas, evidentemente nos amenazaron, nos dijeron que porque veníamos de ese barrio, pasamos sustos increíbles, pero fuimos los únicos privilegiados que después de todo ese proceso que se realizó, se conlleva una firma o una firma de un diálogo, de un acuerdo, pues digamos en este caso de paz, que se desarrolló ahí en el barrio Egipto y fue un acuerdo entre los mismos entes y nosotros como artistas fuimos los únicos privilegiados en acompañar las tomas y los diálogos que se hicieron y eso para nosotros fue Egipto Barrio con Ilusión, de cómo el arte sensibilizaba tan chicos, tener la oportunidad de entrar a hacer otras dinámicas y sensibilizamos a la gente de una manera importante. Ahora, lo otro también fue que nosotros entendimos que era una oportunidad también en el territorio porque cuando empezamos a mirar el barrio de la avenida hacia arriba, ¿sí? Que es lo que llaman ahora Egipto Alto, porque ahora ya existe Egipto Abajo, que es donde está la casa comunitaria, la casa Zipa. Dicen que Egipto empieza en la cuarta, con 11 y bueno, en fin, o sea, ya hay toda esa comunidad se considera el barrio. Eso sucedió hace poco en un proyecto que se llamó Barrios Vivos. Ahí nos dimos cuenta de cuánto la gente quiere ese barrio y todo. Y de la avenida hacia abajo hay una oferta increíble, ¿sí? Acá donde estamos nosotros. Pero de ahí para arriba en esa época, porque ahorita pues ya hay fundaciones, ya hay una intervención del Estado, pues un poco, no la que uno pues, que quisiera, pero ya hay una intervención un poco más concreta. Entonces, en esa época la ausencia era enorme, entonces nos dimos cuenta de que la opción del arte era algo importante. Auditivo que tu mente destruirá. El pensamiento que no lo deja razonar, por lo cual se cambia el estigma. A pesar de que te despida, tu pareja te bote a la calle. Sigo reflejando un consciente arte. Para nada soy en esto un punto aparte. En esto del hip hop voy daré siempre el combate. Nada de cansarme, hasta mis canas. Si es posible amarte, ponle corazón, dedicación. Que no, simplemente por nuestras redes. Ahí buscan en Facebook o en Instagram
Yaga Flow, así tal cual, y ahí me escriben, Yaga, necesito su WhatsApp, y ahí ya hablamos cosas más internas. También pueden encontrar ese clan en la fanpage que tenemos en Facebook como organización de hip hop ese clan. También pueden encontrar la fanpage de programa Z17 Hip Hop Cultura, que es el medio de comunicación. También pueden encontrar la red en Instagram de la mesa local, de la mesa nacional. Entonces por cualquiera de esos medios me pueden ubicar. Hay varios medios de comunicación. Sí, creo que por ahí es donde siempre se ubican para contactar más rápido. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de la Candelaria. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.